es lo que tomamos de la Biblia. Óigame bien. La espada del Espíritu es lo que tomamos de la Biblia. Porque yo tener la Biblia debajo del brazo, yo levantar la Biblia, el enemigo no sale huyendo por eso. El enemigo lo que sabe bien es que el que sabe aplicar la palabra en el momento que la debe aplicar, tiene el uso correcto de la espada. Para esto debemos distribuir un poco esta prédica, primero hablando de la espada del Espíritu en sí. La espada del Espíritu podemos entenderla de esta manera. El libro no es la espada en sí mismo, y esto lo podemos explicar con dos palabras. Uno es la palabra logos y otra es la palabra rema. Hablemos de la palabra logos. Logos es la palabra, por ejemplo, en Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo, era el logo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta es una referencia, usted bien lo sabe, del Señor Jesucristo. Ahora, esta palabra logos se usa para describir la revelación de Dios que tenemos en la Biblia. La Biblia en su totalidad, ¿qué es? La Biblia en su totalidad es el logos, es el logo de Dios, es la palabra de Dios para nosotros. Pero no es precisamente la palabra a la cual se está refiriendo en Efesios capítulo 6, versículo 17. Es decir, no se dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es el logo de Dios. No es esto lo que Pablo quiere decir. Él dice lo que dice en griego, que es aquí: tomar, ¿verdad?, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la rema de Dios. La diferencia entre ambos es muy importante para saber cómo armarnos, cómo ir a la guerra, a la lucha espiritual. Vamos a ver entonces qué es esto. La rema de Dios es literalmente, lo que nos quiere decir es que son los dichos de Dios. Es decir, la espada del Espíritu son los dichos de Dios. En otras palabras, la Biblia es como un depósito de armas. Si usted va a un depósito de armas, usted va a una armería, hay una tienda y usted dice: yo quiero comprar esta arma, un arma de cacería es esta, un arma para defenderse, si es Smith & Wesson 38 especial, si es una Colt 45, si es una Magnum 9 milímetros. Hay diferentes tipos de armas. Entonces la armería como tal, vamos a decir que eso es como el logos, es la palabra del Señor. Pero cuando usted entra en esa armería, usted entra a buscar la espada, que es el dicho de Dios en medio de eso. Es decir, que para nosotros poder entender esto, tenemos que decir que la palabra de Dios son los dichos aplicados a una situación específica, el cual estamos viviendo. Es decir, que hallamos la rema en el logos, pero el logos no es la rema. Yo sé que usted puede entender esto que le estoy diciendo. Yo creo que una manera en la que se le puede explicar. Es decir, la Biblia no es la espada. La Biblia es la armería, y la Biblia está llena de espadas, de versículos, de situaciones específicas que se vivieron, que te enseñan y que el Espíritu de Dios te lleva a entender que esa es la que tú necesitas para el momento que estás viviendo. Entonces yo creo que aquí hay una doble bendición. Hay una doble bendición porque tenemos el registro de lo que Dios ha dicho, que es el logos, pero también tenemos, conforme el Espíritu se mueve en nosotros y estudiamos la palabra, sabemos que ahí hay unas promesas y unas afirmaciones para que ese logo se convierta en nuestras vidas en el rema. Entiéndame, yo no estoy diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Yo quiero que usted entienda que el rema es algo muy específico de Dios para nuestras vidas. O sea, no es como alguien dice por ahí: entonces yo traigo la Biblia, la pongo ahí, yo hablo la Biblia, busco cualquier cosa y yo recuerdo un versículo, lo voy a dar. No es lo mismo yo recordar muchos versículos que hablen de paz, que acerca de un versículo preciso que Dios traiga a mi vida y que yo lo he memorizado o lo he conocido por las Escrituras. Es decir, que hasta el Espíritu de Dios es parte, ¿verdad?, de lo que nos lleva a nosotros a poder entender que esa espada del Espíritu en nuestras vidas es un rema de Dios, es una palabra precisa para cada uno de nosotros. Esta palabra de Dios es para hallar lo que Dios dice. Entonces este logo es para hallar lo que Dios dice, y esa palabra, esos dichos
Ese rema son los que vamos a usar en la guerra. Vamos a ver unos ejemplos de rema. Romanos 10, versículo 17, por ejemplo, dice que así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hemos estado equivocados mucho tiempo con este versículo, porque lo que hemos dicho con este versículo es que si yo leo mucho el logos, la palabra de Dios, esto me da la fe. No, eso no es lo que quiere decir la palabra. La palabra lo que quiere decir ahí es que la fe viene por el oír y el oír de la rema de Dios. Es decir, aunque le hemos leído por años, aunque tenemos un conocimiento general, ¿cuántas veces una persona no conoce, ha leído toda la Biblia, sin embargo no sabe cuándo aplicar, no tiene nada memorizado, no puede discernir el momento, ni sabe cuál es el preciso para usar, porque sencillamente utiliza o dice esto porque lee la Biblia? Pero es importante entender que lo que hace la palabra guarda una serie de elementos, de historias, de verdades, y en esas verdades yo busco el dicho de Dios. Ese dicho de Dios entonces brota del corazón de Dios a la necesidad a la cual yo tengo lugar y tú tienes lugar en ese momento. Y no solamente eso, esa fe viene y se desarrolla en tu vida, esa fe se desarrolla en mi vida. Así que tú puedes notar que en un momento determinado el versículo que tú memorizaste, que yo memoricé, cobra vida y tú lo usas y tú sientes que hay un poder de Dios. Cuando tú estás viendo eso, tú estás sintiendo un respaldo de Dios para lo que estás viviendo en ese momento de tu vida. Y ese rema de Dios entonces que llega para ti. Y esa información viene a ser lo que se llama una revelación. Es la palabra revelada de Dios para el momento preciso que yo estoy viviendo ahora, en este lugar, en el tiempo que es preciso. Hay creyentes entonces que piensan ganar y librar una batalla. Y no se puede ganar esa batalla si yo no voy a la armería de Dios, al depósito de Dios, y uso lo que es preciso. Esta es una explicación de lo que es la espada del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el efecto de la espada del Espíritu? Yo quiero que usted vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 12. Dice, Efesios 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es uno de los mejores pasajes acerca de la palabra de Dios. Oiga lo que dice: es viva y es eficaz. Es decir, la palabra es poderosa, penetra, perfora el corazón, hace que los demás retrocedan, hace que el enemigo retroceda. La palabra de Dios tiene un filo para cortar, corta, discierne, divide en medio del pensamiento tuyo, en medio de la situación que tú tienes. Mira, lleva esto de esta manera, no te desesperes, esta es la esperanza que tú necesitabas. Esto llega aquí en este tiempo, es así la manera como tú lo debes comer. Divide, parte, distribuye eso en medio de ti. La palabra de Dios es el arma más aterradora que podemos usar ante el enemigo. Es una espada material. No, la espada material puede cortar el cuerpo, pero la palabra de Dios penetra en el corazón. Una espada material pierde el filo conforme tú lo vas usando, pero la palabra de Dios, conforme tú la vas usando, lo que hace es que se afila más con el uso que tú le das. Te perfecciona más con el uso que tú le das. Una espada física requiere la mano del soldado para utilizarlo, pero la palabra de Dios tiene su propio poder y actúa directamente. ¿Cuántas veces no te ha hablado a ti la palabra del Señor y alguien no ha tenido que hablarte algo? El pastor no ha tenido que decir: es a ti que estás viviendo eso. Tú estás allí, ya tú estás compungido, ya tú estás tocado, porque ya la palabra del Señor ha venido sobre ti con este filo, y ese poder está actuando en ti directamente. Pero tampoco no es una espada física que lastima y causa heridas, como lo es la espada normal, ¿verdad? La espada física, sino que la espada del Espíritu hiere para sanar. La única espada que hiere para sanar.
No, Dios ha puesto disciplina sobre mí, duele, pero te ama y te sana. No, pero es que a mí tiene que darme puntos. Yo no quiero que me dé puntos, eso me duele, pero cuando termina todo, hay una cicatriz que dice: Dios trató conmigo en medio de la situación que yo viví y lo hizo por medio de su palabra. Gloria a Dios. Pedro tuvo un sermón muy eficaz. En estos días empecé a leer el libro de los Hechos, a estudiarlo detenidamente, y me detuve en Hechos capítulo 2, cuando Pedro empieza a hablar con este denuedo, con este poder de Dios. Yo creo que un buen ejemplo de poder hablar del rema es el rema de la palabra, es lo que sucede cuando Pedro termina con este discurso, en la cual él habla contra el pecado, pero habla del juicio del Señor, habla también de la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando termina este sermón de Pedro, en el versículo 37 de Hechos capítulo 2 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Si usted o yo si usted o yo estamos frente a un grupo de personas, estamos predicando la palabra y estamos preparando el sermón, lo primero que el Espíritu de Dios quisiera es que nosotros digamos, cuando nos encontramos confrontados por la palabra: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro soltó la espada ese día. Y Pedro no tuvo que decir: ¿alguien quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador? La espada con su poder hizo su efecto. Él soltó la espada en medio de ellos, y sabe muy bien que esta espada penetró en los corazones. Lo escucharon de manera que ellos mismos respondieron a la invitación, y ellos vinieron a Cristo. Dice la palabra que vinieron 3,000 personas y fueron bautizados. La palabra de Dios tiene poder para llegar al corazón de la persona y a lo más profundo de todo su ser. Ustedes saben que es así. Cuando terminamos una predicación, Peggy termina una predicación, Aldo termina una predicación, o cualquiera de ustedes toma una predicación, cualquiera de ustedes le habla a alguien y le habló la verdad de la palabra del interior de su corazón, dirigida por el Señor. La misma persona dice: wow, pero tú me hablaste en el mismo centro de la situación. ¿Quién te dijo lo que yo estaba viviendo? Nadie nos dijo lo que tú estabas viviendo. La palabra tiene el poder de discernir. Es una flecha que penetra. Imagínense cuando usted la usa también en contra del enemigo. Así que pensemos que el que usa las armas mejor que nadie fue el que la diseñó. Veamos a nuestro Señor Jesús cómo él usa la rema. Tentación en el desierto, capítulo 4 de Mateo. Recuerde lo que pasa en el capítulo 3. Antes de esto, yo creo que están unidos el 3 y el 4, se da el bautismo del Señor Jesucristo. Y allí es donde vemos, me parece en el capítulo 16, 17, que dice, está la palabra que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual tengo contentamiento. Y ahí la validación que está haciendo Dios acerca de Jesús es que ese es el Mesías. De ahí viene luego la tentación. El Espíritu lleva al Señor. El Espíritu lleva a Jesucristo al desierto. Es decir, ¿dónde viene la tentación de Satanás? Que dice Satanás: este es el Mesías, yo no quiero que el Mesías cumpla el plan que debe de hacer. Bueno, allí le voy a tentar. Y la manera que le tienta es la manera como la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos dice que el enemigo utiliza y ha utilizado siempre para tentar. Hay 3 maneras que nos dice la palabra del Señor: los deseos de la carne, el deseo de los ojos y el orgullo de la vida. Eso es lo que dice 1 Juan 2:16. Esto no proviene del Padre, sino que eso proviene del mundo. Satanás es el príncipe de este mundo y él utiliza esta manera. O sea, siempre lo utiliza la misma manera. Queremos ver este ejemplo muy sencillo. Cuando vamos a Génesis, en el capítulo 3, versículo 6, nos encontramos entonces que allí hay una palabra que él le da para convencer a Eva
de que tomara el fruto que Dios le había prohibido que no tomara y le había advertido que no comiera, porque ciertamente moriría si hacía esto. Y le dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, conforme a lo que Satanás ya le había dicho. Si vio que era bueno para comer, entonces aquí se está explicando el deseo de la carne. Y dice que era agradable a los ojos, es decir, lo segundo era que vemos ahí la tentación o el deseo de los ojos. Y dice, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, o sea que lo otro que estamos viendo es el orgullo de la vida, según Génesis capítulo 3, versículo 6. Así actuaba Satanás, así actuó en el tiempo aquí de la palabra del Señor Jesús, y así actuará en el futuro, porque esa es la manera de Él. No podemos dejar de ignorar las maquinaciones de Él. O sea, Satanás ejecutó contra Jesús la tentación de los deseos de la carne. Veamos los primeros en Mateo capítulo 4, 1 al 3. Entonces Jesús, dice la palabra, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oye, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Lo que está diciendo Satanás aquí, satisface tu hambre convirtiendo las piedras en pan. Yo no sé cuántas veces usted se ha visto en usted querer resolver por usted mismo todas las cosas. Cuando hay necesidad material, necesidad, tú mismo dices, wow, yo sé, yo voy a buscar la manera. No voy a esperar en Dios. Lo que Satanás está diciendo aquí, tan solo es un milagrito, un solo milagro, no es nada. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué tú tienes que pasar hambre? Tú eres todopoderoso. Satisface tus necesidades humanas usando tu poder como Dios. Ahora, mis hermanos, si Cristo hacía esto, quedaba su misión completamente abordada. La encarnación de Cristo no tendría lugar porque era 100% hombre y 100% Dios. Si no había padecimientos, si Él no iba a esa cruz, si Él demostraba su poder en ese momento y Él y Él cedía a la tentación del diablo, sencillamente actuaría independiente del Padre, usaría el poder para satisfacer su necesidad personal, y Él nunca hizo un milagro para sí. Él vino y se dio por los demás. La palabra dice que Él no vino para ser servido, Él vino para servir, y vino para dar su vida en rescate por muchos. Él nunca puso los ojos en Él. La motivación de Satanás era que Cristo actuara independientemente de Dios, como Satanás actúa independientemente de Dios. Ahora, Satanás quería convencerlo de que hiciera esto, pero quiso Cristo que echó mano de la espada, del rema de la palabra del Señor, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Puedes tú hablarle así a las tentaciones? ¿Puedes tú hablarle así al enemigo cuando te está atacando? Cristo le dijo, Dios es el que mantiene a la gente viva. Dios es el que mantiene vivo. Dios es el que hizo el pan. Y si Él quiere me lo da. Pero no lo necesita para hacer lo que hará conmigo. Note también esta palabra, la palabra clave, solo. No solo de pan vivirá el hombre. Está diciendo la voluntad de Dios. Mi dependencia a Él es más importante que el pan. No voy a actuar independientemente a Él. Por tanto, lo atravesó con la espada en ese momento. Segunda tentación, por el deseo de los ojos. Entonces el diablo, versículo 5, lo llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo. Piensa en este escenario, 150 metros de altura. Ese pináculo del templo es como que Satanás está diciendo a él, confía más en ti de lo que tú debes, salta que tu Padre te sostendrá, ya que tú no tomaste el pan por ti mismo en ese momento que te dije que convirtieras las piedras en pan.
salta. Ahora usted y yo sabemos que si Cristo saltaba, Cristo no moriría. Pero como Cristo no moriría, todos sabían que Él era el Mesías. El hecho no era que la gente supiera que Él era el Mesías en ese momento. Sepamos bien, mis hermanos, que nosotros tenemos que cumplir una función en el momento que debemos cumplir una función. Y eso debía concretarse todo en la cruz del Calvario. El diablo quería que Él se mostrara como quien hace milagros. Y ten mucho cuidado. Porque a veces tú te quieres mostrar como quien sabe, quien hace esto, quien hace lo otro. Hay una línea muy fina entre la fe y la presunción de fe. Cristo no necesitaba conseguir muchos adeptos ni sorprender a nadie. Mucho menos tú no necesitas eso. Tú cuando te encuentras así, yo como no me encuentro así, necesito sacar la espada y decir: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús tenía fe que Dios podía salvarle, pero Él no debía tirarse. Y es importante saber que nosotros usamos los recursos que tenemos en las manos, pues nosotros usamos la rema de Dios, la palabra de Dios. Jesús sabía la palabra precisa que debía usar y le dijo a Satanás: no tientes a Dios, y usó ese pasaje bíblico. El pasaje bíblico que usó Satanás fue Salmo 91, referencia del 11 al 12. La única diferencia es que Satanás dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y obvió una parte del mismo. Y dijo: en tus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Pero Jesús le dijo: escrito está. Y le citó la palabra como debía citársela. Le dijo: tú no tentarás al Señor tu Dios. Pero lo más importante de esto, ¿qué fue lo que dejó afuera Satanás? Satanás dejó una parte que viene después del 11, que dice: sus ángeles mandará cerca de ti, que dice: que te guarden todos tus caminos. Y esa es precisamente la parte que aseguraba y nos asegura a nosotros que nosotros hagamos lo que hagamos, hiciéramos lo que hiciéramos, donde quiera que nosotros estuviéramos o estemos, nosotros sabríamos que Dios está con nosotros y que Él estaría en control. En lo alto de un pináculo, en el piso, en una parte media, aquí, allá. Satanás la citó para conveniencia. Satanás cita la palabra y la pervierte. Por tanto, la espada del Espíritu en las manos de un guerrero como tú y como yo hace que el enemigo entre atrás cuando ve que tú la conoces, cuando sabe que tú puedes seguir la ofensiva correcta. Tercero, la tentación de la vanagloria de la vida. Otra vez, dice el versículo 8 de Mateo 4, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Pongan atención, que si el diablo puede ofrecer y dar, claro, puede ofrecer y dar. Él es el príncipe de este mundo. Él tiene un poder limitado, pero Él maneja muchas cosas. Él puede prometer cosas que Él puede cumplir. Ahora, Él estaba usando su poder aquí para apelar a la ambición personal del Señor, buscar vanagloria, buscar orgullo de la vida, ¿verdad? Estaba diciendo que el fin justifica los medios. Estaba animando a Jesús a tomar un atajo en su objetivo. Y recordemos que nuestro Señor Jesús vino a establecer un reino, y Satanás le dijo: ¿por qué tú no tomas este reino momentáneo y te olvidas de este reino futuro que tú pronto vas a empezar? Toma este es muy atractivo, este es muy poderoso para ti. Cruz, muerte, redención. ¿Por qué no te olvidas y simplemente tomas este reino? Un reino inmediato sin la cruz, un reino inmediato sin la muerte, un reino inmediato sin sacrificio. Pero ¿qué hizo Jesús? Empuñó la espada y le dijo. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él
servirás. Ahora mira el relato final de Mateo 4, del versículo 11. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Quién venció? Venció Jesús. ¿Quién vence en medio de una situación como esta? Cuando usa las reimas del Señor, la espada del Espíritu. Tú y yo vencemos porque Cristo venció. No, pero no solamente por eso. Nosotros tenemos una victoria que nadie nos la puede quitar. Pero dentro de la victoria tenemos batallas que buscan que la palabra no sea viva y eficaz en nuestras vidas. Que no reaccionemos adecuadamente ni correctamente. Que andemos asustados. Hoy viene el enemigo, hoy viene el diablo. ¿Con qué lo hizo nuestro Señor? Con la rema de Dios. Eso es lo útil cuando usamos la rema de Dios, cuando usamos los dichos de Dios. Santiago lo dice. Santiago nos dice que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. ¿Cómo usted espera resistir al diablo? Por la rema de Dios. Pueden entonces estar de repente en estos momentos los dardos de fuego del maligno estar atacándote constantemente, y tú encontrándote como acorralado en una situación la cual en un momento tú no sabías responder, pero viene una palabra a ti, viene un rema de Dios a tu vida. Tú no sabes qué hacer en un momento, pero viene esa palabra a través de las escrituras, esa palabra a través del libro, a través del logo, a través de tu dispositivo de Génesis, Apocalipsis. Por eso es importante poder leer la escritura. En un momento determinado puede venir esa palabra, una iluminación, algo que tú dices, esto es con poder lo que estoy recibiendo del Señor. Y de repente cuando tú te encuentras así, vienen los dichos de la boca de Dios, aciertan con flechas en tu corazón, y al acertar a tu corazón, cuando te están dando a ti, tú dices, yo he recibido un rema de Dios para mi vida, algo que no es normal, no es cualquier cosa. Poder es la palabra de Dios. Para terminar, vamos a buscar unas aplicaciones para esto. Usted puede entender entonces lo que sucede con la predicación. Lo que sucede cuando uno da esta palabra. Y óyeme, yo no podía estar, y que déjame verla después, la prédica. Yo tenía que estar ahí a la hora que se daba. Y la buscaba y la escucho. Y estoy allí y estoy buscando la escritura. Y busco predicadores que predican verdadera palabra. Porque cuando esa predicación está, se disparan muchas flechas. Y yo puedo estar sentado en un lugar, yo puedo encontrarme aparentemente atrás de un celular, aparentemente atrás de un dispositivo, y el Espíritu de Dios viene y me dice, pero esto no era lo que yo estaba pidiendo, yo no sabía. El Espíritu de Dios empieza a decirte a ti, a través de esa palabra, a través de esa flecha que se tomó del arsenal, esa rema de Dios viene a tu vida y te está diciendo, sí, esto es lo que tú estás viviendo aquello, pero yo quiero ahora recordarte a través de esta palabra, el Espíritu de Dios, que tú estás viviendo esto, y esto lo hace la predicación de la palabra del Señor, porque eso viene directo a nuestros corazones, y al venir a nuestros corazones, esa palabra cambia nuestras vidas. Por eso necesitamos la espada del Espíritu. 2, yo quiero que tú te imagines que tú estás en juguetón y tú eres un niño. Te dieron la llave de juguetón. Tú vas a ir varios días. El primer día tú dices, wow, cuántos juguetes, yo no sé cuánto voy a tomar. Y te revolcas y quieres usarlos toditos. Y quieres usarlos todos a la vez, que no usa ninguno bien. Pero el segundo día, cuando tú vas, tú dices, ya yo me recuerdo dónde está lo que más me gusta. Ese carro a control para un niñito como yo, de 11, 12 años. Mira dónde está, y yo voy y lo enciendo. Yo no quiero perder tiempo con las pelotas que están allá. Yo voy allá, esa era la manera de utilizar esto. Tú estás en medio de un arsenal y tú sabes dónde está, y tú sabes lo que tienes que elegir conforme a lo que tú necesitas, ¿verdad? Así es la palabra. ¿Cuánta palabra? ¿Cuántas remas hay allí para poder utilizar? Y tú debes saber dónde encontrarla, saber a la tramería dónde vas. Piensa en el Señor Jesús, de dónde sacó
el Señor Jesús estos versículos. Esos versículos que el Señor utilizó, aunque aparecen salmos que se mencionan allí, están en Deuteronomio, de los libros que casi nadie quiere leer. El Señor sacó esas 3 remas contra el enemigo. Y hay gente que dice, no, yo no leo esto, yo no leo Levítico, yo no leo lo otro, y yo nada más me gusta esto. Lee toda la escritura del Señor.